Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario y en esta ocasión contamos con la muy valiosa presencia de dos grandes investigadores del Instituto de Antropología, a los cuales tengo el gusto de conocer hace ya, no voy a decir todos los años que tengo el gusto de conocerlos, porque salta a la vista para todos nuestros seguidores. Tenemos ya algunos años en el INA. Me prestaré cerca de 40 que estamos trabajando con el INA. Los doctores Rubén Manzanilla López y Jorge Arturo Talavera González. Bienvenidos, grandes colegas. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, Jorge Arturo. Gracias, Rubén. Y gracias por dedicar su tiempo, porque sabemos que andan muy atareados en diversas labores. Después de tantos años que lo que estoy diciendo, 4 décadas y siguen ustedes trabajando igual que antes, con la misma energía, con el mismo entusiasmo y rindiéndole grandes frutos al instituto. Así es que muy agradecidos porque nos dan su tiempo para que en esta emisión abordemos un tema muy en particular que para ustedes pues ya tiene sus años, pero que sigue siendo vigente dada la relevancia de lo que aconteció en aquel entonces y lo que se sigue presentando en lo que son los trabajos arqueológicos de salvamento en nuestro país. En esta ocasión les hemos pedido, y muchas gracias porque aceptaron ustedes, platicar sobre la arqueología en la autopista del Sol, la defensa del patrimonio en Cuetlahuachitlán, Guerrero. Bienvenidos y muchísimas gracias y empecemos. Para empezar, Rubén, hace más o menos ¿cuánto tiempo empiezan a desarrollarse salvamentos arqueológicos? No la arqueología en general, porque la arqueología en general tiene muchísimos años que se desarrolla en el hoy estado de Guerrero, este gran y hermoso y pues delicado estado de nuestro país, pero en particular lo que son los salvamentos que tú tengas en tu trayectoria que pueda recordarnos, ¿cuándo empiezan a desarrollarse? Pues los salvamentos arqueológicos en Guerrero como tales empiezan en la década de los 60, cuando se empezaron a hacer las grandes presas. Entonces ahí los trabajos pioneros fueron el de la presa de Palos Altos en Arcelia, y después la presa del Infiernillo y la presa de la Villita básicamente en esa época el profesor Lorenzo era el que coordinaba los trabajos. En el Infiernillo pues estuvo Norberto González a cargo, y en la Villita el profesor Rubén Cabrera. Después hubo unos salvamentos en Cocula, que estuvo también ahí Rubén Cabrera, y después el salvamento de la presa del Caracol, que estuvo a cargo de Felipe Rodríguez. Y de ahí, pues, como tal, pues hubo algunos salvamentos en la costa grande, líneas de transmisión que estuvieron a cargo de pero falta el nombre de Ramírez Acevedo, Gilberto Ramírez Acevedo, ajá. Y después, pues ya cosas tan recientes como el salvamento en Puerto Marqués, que estuvimos Arturo y yo. Ajá. Y digamos que más para acá, la intervención que se hizo en el fuerte de San Diego por el hallazgo de cerámica colonial en la parte sur del fuerte, que fue un trabajo muy, muy interesante. Se encontró una maravilla, resultó que era el basurero del fuerte. Ahí tiraban de todo, ¿no? Y bueno, yo del 2000 para acá ya casi no participé en salvamentos en el estado, pero sé que el Centro INA
pues ha realizado varios trabajos en Costa Chica, ¿no? Y hubo uno muy interesante que fue el salvamento de una ballena pleistocénica, me parece, ahí en la costa. Estuvo Eduardo Corona con gente del Centro INA. Nosotros también, allá como por 2015-16, por rebote, porque andábamos por ahí, acabamos atendiendo un rescate en el Zócalo de Acapulco, que estaban metiendo drenaje y no le habían avisado a nadie. Y recuperamos casi 1 tonelada de porcelana china, que ha permitido conocer los tipos cerámicos desde el siglo XVI hasta el XIX, que se comerciaban a través de la nao, ¿no? Y pues básicamente, no sé si se me olvida alguno, Arturo. Bueno, obviamente el salvamento en la autopista del Sol, que pues le da origen a la plática de hoy, ¿no? Ajá, que estuvo a cargo aquí de Arturo Talavera, ¿cómo se llamaban estos muchachos? Adán Paredes. ¿Quién más estuvo ahí? Estuvo Raúl Barrera. Raúl Barrera también. Raúl Barrera. Martín Rojas. Martín Rojas. Robinson Fuentes, que en paz descanse. Su difunto amigo Robinson. Sí, sí. Pues más o menos. Por lo que nos comenta Rubén y con la información. Y la presa del Gallo, que también estuvo Arturo ahí. Por eso mencioné lo de Rosa Reina, porque también más o menos contemporánea fue otra presa en el Estado de México, en la que ella estuvo a cargo, y también un gran conflicto social. Pero de la narrativa que nos haces y que refuerza Arturo con los datos que nos da de algunas personas que han colaborado ahí, se ve pues que el trabajo de salvamento ha sido muy intenso, ha sido, digamos, casi continuo. Pero ¿por qué razón tendríamos que hacer salvamentos, mi querido Arturo? ¿Por qué tiene que hacer el Instituto Nacional de Antropología e Historia salvamentos, en particular en el Estado de Guerrero? Bueno, no nomás del Estado de Guerrero, es en toda la República Mexicana. El INE es el encargado, ¿no?, de proteger el patrimonio cultural de la nación, y no más protegerlo, sino estudiarlo y darlo a conocer, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene el INA, y más que nada a cargo actualmente de la Dirección de Salvamento Arqueológico, que eso es su trabajo, su obligación y su esfuerzo, como lo que estamos viendo actualmente con lo del Tren Maya, ¿no?, y con lo que hizo Rubén en el aeropuerto de Santa Lucía. Ese es el objetivo, salvaguardar la información de la gente que nos antecedió. Es importante, ¿no?, para saber cómo vivieron, cómo se desarrollaron, y qué nos legaron a la actualidad, ¿no? Entonces, eso es fundamental, conocer las raíces de lo que somos como mexicanos en ese sentido. Uno de los requisitos fundamentales, y Rubén, si nos puedes decir, para desarrollar un trabajo de salvamento arqueológico, radicaría en qué desde tu perspectiva. ¿Qué se requiere para hacer un buen salvamento arqueológico? ¿Qué se requiere? Bueno, pues primero que haya el aviso oportuno, ¿no? Porque el Estado de Guerrero pues, está, como toda la República, en constante transformación por las obras. Entonces no es lo mismo hacer un proyecto de salvamento con anterioridad a las obras a llegar a recoger lo que ya te dejaron, ¿no? Entonces sería lo primero. Y la segunda, pues pues yo siempre he dicho que se necesita que la gente de salvamento tenga una formación de muchos años, que sea para manejar proyectos de rescate y salvamento, y quien quede como coordinador sea capaz de pues identificar los intereses arqueológicos que se buscan. Digo, no nomás es ir a rescatar el patrimonio, sino ver qué preguntas de la arqueología nacional se pueden responder o plantear, ¿no? Y después, pues, contar con un equipo de arqueólogos, casi siempre son gente de contrato, que sea capaz de manejarse en campo al ritmo que requiere el trabajo de salvamento. Y, pues, digamos, el apoyo institucional, ¿no? Bajo esa lógica, mi estimado Arturo, estamos hablando de las labores de salvamento arqueológico son, como bien dicen ustedes, no solamente la recuperación o evitar que se pierdan los múltiples bienes que están, algunos a la vista, muchos sepultados, bienes arqueológicos, bienes históricos, incluso ya bienes paleontológicos, pero que no es nada más esto, sino es una labor de investigación. Es, como bien dice Rubén, es plantearse una pregunta y tratar de resolverla.
En esa óptica, mi estimado Arturo, podríamos empezar a entrar al tema del proyecto que permitió las labores en este lugar llamado Cuetlajuchitlán, que ahora pasamos a ubicar, a caracterizar. En primer lugar, ¿cuándo se desarrolló? ¿En qué área se desarrolló? ¿Y por qué se desarrolló este trabajo arqueológico llamado la Autopista del Sol? Porque pues, para nosotros puede ser muy fácil ubicar, para los mexicanos, sobre todo para la gente que vivimos en la Ciudad de México, qué es esto que se llama la Autopista del Sol. ¿Qué es este lugar? ¿Cuándo se hizo? ¿Por qué se hizo, mi estimado Arturo? Mira, antes que nada, como dijo muy bien Rubén, se tiene que tener como premisa un equipo interdisciplinario, ¿no? Un equipo que esté abocado al trabajo, que tenga formación y que esté formado dentro de lo que es el trabajo arqueológico, ¿no? Porque muchas veces mandan a gente que no tiene experiencia y ahí es donde se pierde mucha información. En este caso fue en el año del 1991, cuando Rubén fue director del Centro Ina Guerrero, que me pidió que si le echaba la mano a hacer un recorrido sobre el eje de trazo de esta autopista, que es de 269 kilómetros, y corre de Cuernavaca al puerto de Acapulco. Ahí me voy a comentar esto porque él me dijo, manito, nomás es un mes que te vayas a trabajar allá. Y ese un mes se hizo casi 2 años, ¿no? ¿Y por qué? Pues por la importancia de este sitio que está en el poblado de Paso Morelos, ¿no? En el municipio de Huitzuco, está ubicado sobre el eje de trazo de la carretera en el kilómetro 188, está 3 kilómetros adelante de lo que es la caseta de Paso Morelos, para la gente que nos está escuchando, y este sitio se salvó gracias a la construcción de un túnel de un solo arco que no estaba programado para la construcción de la autopista, por la importancia que reviste este sitio, que es un sitio preurbano, ¿no? Que tiene una traza urbana, ¿no? Ya desde el preclásico tardío, entonces preclásico medio casi, tiene calles, patios hundidos, y ahora sí que está construido con material interesante que es toba andesítica de cantera rosa, ¿no? Y son grandes bloques y columnas de cantera, ¿no? Y lo que lo caracterizó a este sitio, que hasta ahorita sigue siendo el único, es que tiene 2 tinas monolíticas hechas en un solo bloque de cantera, ¿no? Así como estilo jacuzzi, ¿no? Que tienen un asiento y están orientadas de oeste a este, es decir, hacia el sur. Muy probablemente sea el sol, donde muy probablemente sean cultos rituales, probablemente a la fertilidad, ¿no? Entonces este sitio se está fechando ahora sí que fechamientos de carbono 14 y de fechamientos también de colágeno residual, que tuvieron ahí 18 entierros. Se fecha desde el 800 antes de Cristo al 300 después de Cristo, que es cuando es su decadencia. Así rápidamente tiene 3 momentos constructivos. Uno que es casi muy lo que encontramos fue plataformas de nivelación construidas con material calizo, que está fechado más o menos entre los 800 y 600, y después ya viene el segundo momento de ocupación, que es el más importante y que está construido totalmente con esto que les mencionaba de toba andesítica, que se da principalmente el auge para el 200 antes, 200 después, y después viene una decadencia, ¿no?, del sitio, en donde ya en el sistema constructivo se empieza a utilizar tanto cantera como material roca caliza y adosadas a las estructuras principales. Y esto también nos basamos en estudios que hizo Lauro González Quintero en Acapulco, donde dice que para esas fechas del 200 al 400 hay un cambio climático muy fuerte, ¿no? Entonces, esto pudo haber ocasionado pues cuestiones de disminución en la agricultura, y eso puede ser, dentro de las hipótesis, una de las causas en que se abandonó este sitio. Hacia grosso modo, ¿no? Sí, no, pero es en la forma en que lo estás planteando, es una ocupación de unos 900 años, cerca de 1000 años de ocupación,
y que además coincide con esos estudios que hizo el afamado doctor Lauro González Quintero, que colaboró en diferentes áreas del Instituto de Antropología, en salvamento arqueológico, en lo que era prehistoria, en la Escuela de Antropología, en la Dirección de Antropología Física. Entonces, gracias a esos estudios se ha encontrado que en gran parte del territorio nacional hubo este impacto por esto que se le llama un cambio climático, un impacto en lo que son las cuestiones de, perdón, de la posibilidad de la agricultura. Ahora, todo esto que nos está narrando Arturo, mi estimado Rubén, pues es uno de los sitios que apareció durante el proyecto de investigación en la carretera de esto cerca de, en número redondo, 270 kilómetros, desde la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, hasta el puerto de Acapulco, y que es una obra que se realiza con la idea de impulsar de una forma con una vialidad muy segura el turismo del centro del país hacia la costa, que es Acapulco es una de las joyas desde el alemanismo, que de la época del presidente Miguel Alemán, vamos a darle impulso a la costa, pero de todas formas ya existía esa gran importancia con la Nao de China, con lo que tú mencionabas de San Diego. Pero Cuitlahuachitlán es uno de los sitios arqueológicos que están en este lugar. ¿Nos podrías decir, Rubén, en términos generales, cómo es el contexto arqueológico y el contexto natural del espacio que nos está comentando Talavera? Sí, bueno, primero déjame volver un poquito a lo que estaba preguntando Arturo, porque el descubrimiento de Cuetla tuvo una situación muy peculiar, ¿no? Cuando yo entré como director al Centro INA Guerrero, obviamente tenía una lista de pendientes, y dentro de esa lista de pendientes estaba la Carretera del Sol. Había un dictamen del anterior director del Centro INA donde liberaba todo el trazo porque según los recorridos pues no había nada, ¿no? Entonces, mira, así como dicen, premonitoriamente le pedí ayuda a Arturo pues, para que diéramos un recorrido, un nuevo recorrido, y ahí pues Arturo se la rifó de irles a parar la obra y andarle poniendo sellos a las máquinas. Y a mí cuando me habló fue en una noche y estaban así como casi en la desesperación de cómo le hacemos, ¿no? Del nuevo recorrido que hicimos, que yo después me integré con ellos, me hicieron favor de invitarme cuando dejé la dirección del Centro INA, pues juntamos un total de 92 sitios arqueológicos en donde se supone que no había nada, ¿no? Ajá, ni uno. Ajá. Entonces, bueno, en el caso de Cuitlahuachitlán, pues era un sitio muy conspicuo, vamos a llamarle así, con calles, como dijo Arturo, grandes unidades habitacionales, como de gente de élite, ¿no? Plazas, las tinas ceremoniales, que en realidad son 4, porque en otro recinto hay otras 2, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues esto no puede ser así como aislado, entonces nos dimos a la tarea de recorrer los alrededores. Ajá. Y encontramos otros 14 sitios que, digamos, tenían relación con Cuitlahuachitlán. Y la sorpresa nuestra en ese momento es que todos tenían una arquitectura muy compleja. Bueno, tienen, ¿verdad? Porque no están explorados, pero todos tenían más o menos este patrón de complejidad, de grandes plataformas, había tumbas de arco falso, ajá, había estas vialidades que aparecen en Cuitlahuachitlán, y parece que todo tenía que ver con 2 cosas. Primero, ya había el antecedente de centros ceremoniales y semiurbanos en el Preclásico Medio, pues en el sitio de Teopantecuatintlán, ¿no? O sea, no era cosa que hubiera surgido de la nada, sino que ya había arquitectónicamente pues como ciertos antecedentes de complejidad. En la zona por Martínez Don Juan, ¿no? En la zona del Balsa, sí. Ajá. Y la otra es que aparentemente es una ruta que cuando menos comunicaba el estado de Morelos con la costa de Guerrero. Y esa ruta pues era muy notoria en el Preclásico Medio, porque en Cuernavaca se encontraron se encontró un sitio olmeca muy parecido al de Teopantecuatintlán,
y había mucha evidencia de sitios olmecas en lo que es el curso del río Balsas, ¿no? A lo largo del río Balsas, que los íbamos encontrando en los recorridos, y bueno, pues al final, donde terminaba nuestro recorrido, en el sitio de Acapulco, pues otra vez la presencia olmeca. Pero ya para los inicios de Cuetla, parece que era como una cosa muy regional. Pues eran los inicios de la cultura mezcala, ¿no? Entonces, parece que estos grupos no pasaron hacia el Valle de Morelos, ni tampoco pasaron el río de las Balsas, y coincide con esta información paleoclimática, que parece que las cosas no estaban dándose como muy bien al final de la existencia de Cuetlapichitlán y los otros sitios, ¿no? Había que Zacuantla, el Cerro de la Víbora, la Mesa de los Huachocotes. Bueno, Arturo se va a acordar más, la Mesa, eran 14 sitios en esa El zona. Cerro de la Rueda, ¿no? Ajá, exactamente. Y saliendo del Balsas, ya teníamos un patrón de asentamiento que ya obedecía completamente a lo que es la Costa Grande de Guerrero, ¿no? O sea, estos sitios con ocupación del preclásico medio, tardío, clásico, con unas cerámicas rojas que en Acapulco se llaman el Acapulco Rojo, ¿no? Para que te des una idea. Y un modo de vida ya pues más pegado a los recursos costeros que el caso de Cuetla, pues que era totalmente agrícola, ¿no? Ajá, aunque tenían su intercambio importante con los grupos de la costa. Mi estimado Arturo, en este entorno que nos está señalando Rubén, ¿cómo se puede entender lo que es este paisaje, las condiciones naturales que permitieron tanto el desarrollo de la población y que en su gran medida lo volvieron atractivo para vivirlo, para ocuparlo y para el tránsito hacia la costa? Mira, primeramente, pues el sitio está sobre una loma, ¿no? Una loma elevada que, de cierta forma, eso fue lo que lo salvó de la destrucción total, ¿no? Porque, como ya mencionó Rubén, cuando nosotros llegamos ahí, se peleó porque este sitio se mantuviera, ¿no? Por lo que vimos de la importancia, que de hecho, desde un principio, el sitio se salvó por sí solo, ¿no? O sea, cuando nosotros llegamos, pues pedimos ahí el apoyo, ¿no? Como debe de ser, a las constructoras para realizar el rescate y el salvamento. Pero ya ves cómo son, ¿no? Muchas constructoras pues sí apoyan y otras te dejan casi morir solo. Era desde el inicio, nos dieron 10 peones, ¿no? Que cada semana nos los cambiaban, ¿no? Entonces tú los entrenabas y a la otra semana ya te traían otros por las condiciones del trabajo que se estaba llevando, y además traían gente de diferentes partes de la República. Traían gente de Michoacán, gente de Oaxaca, que no estaban ahí acostumbrados al clima de ahí. Esto es importante mencionarlo porque eso fue una palabra mágica que yo le llamo, que pues, iba avanzando el tiempo y cada vez que excavábamos iban saliendo muros, plataformas, patios, ¿no? Entonces los de la constructora pues ya sabes, tienen un tiempo y obra, ¿no? Para terminar sus trabajos. Entonces me dijeron, a ver, Talavera, ya, te estamos dando apoyo, pero pues no vemos avance. Digo, pues sí, pero me cambian al personal. Yo necesito esto, ¿no? Entonces se hizo ya un plan de trabajo ya más amplio. Se pidieron 50 trabajadores, 10 arqueólogos, campamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dicen, bueno, ya te dimos todo, ¿en cuánto tiempo nos liberas? ¿No? Yo les dije, en 3 meses. Eso fue diciembre, se va a recordar Rubén que fuimos allá a hacer la negociación. Y ya me dejaron en paz, ¿no? Ya no fueron ahí interviniendo. Pero el sitio seguía creciendo. Es un sitio oculto, o sea, en superficie casi no se ve, no hay montículos, ¿no? No hay grandes elevaciones. Entonces, pero está casi a ras de suelo. Entonces, cada vez que íbamos abriendo, pues iba creciendo. Pues así me dejaron 3 meses, ¿no? Trabajar tranquilamente, ya con más personal, trabajadores, equipo, etcétera, etcétera, campamento, vehículos, etcétera, etcétera. A los 3 meses regresa, ¿no? En este caso, pues Tribasa, que era la compañía que estaba a cargo de la constructora, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y me dice, mira nada más, ¿no? Tú dijiste que en 3 meses liberabas, y mira nada más ya tienes aquí un santo sitiote que tienes. Digo, pues yo liberé. Dice, no, es que en ingeniería liberar es quitar. Y yo les dije, pues en arqueología liberar es sacar.
a ver, ahora quítenlo, ¿no? Entonces, con relación a lo que tú dices, está sobre una loma. Ya conocimos los trabajos, vimos que también ahí hay un río subterráneo, ¿no? Que pasa en una cañada a un costado del sitio, que eso permitió que la gente estuviera sentada ahí. Es un sitio que vigía, podemos decir, porque desde ahí, desde la parte más alta del conjunto 8, que está como 200 metros fuera de lo que es el eje de trazo, se logra ver el Popo, el Isla, en días despejados. Bueno, ahorita quién sabe, pero en su momento se llegó a ver el pico de Orizaba, aunque ustedes no lo crean, también el que está en el Estado de México, ¿no? El Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca. Entonces, es un sitio bastante interesante. El sitio tiene excavado nada más 2 hectáreas, pero el sitio en sí tiene 35 hectáreas que están por explorarse, que están por trabajarse, ¿sí? Es un sitio bastante grande, bastante importante, que coordinó y refirió varios sitios a la red del grupo, como ya mencionó Rubén. Lamentablemente, cuando se hace esto del salvamento y del rescate, estuvimos 20 meses trabajando continuamente. Se logró explorar la mayor parte de lo que es el eje de trazo, porque hay que mencionar que la mayor parte del sitio, o el área principal, podemos decir, está sobre el eje de trazo, ¿sí? Entonces, eso fue lo que se exploró, se excavó, se sacó. Querían que se hiciera una especie así de ¿cómo se llama? Especie presa de Asuán, ¿no? Que quitáramos, no sé si te acuerdas, que quitáramos, bueno, lo permitía porque eran grandes bloques, ¿no? De cantera, y que lo desmanteláramos y lo pusiéramos en la glorieta donde está la caseta de cobro de Paso Morelos. Dije, no, pues eso va a ser más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Afortunadamente, y no voy a dejar mentir Rubén, pues yo ahí estuve duro que había que defenderlo, ¿no? Que había que protegerlo, que era la salvaguarda por el sitio de la importancia. Y salías a los periódicos, ¿no? Que ahí hay un arqueólogo loco que está, ¿cómo se dice? Que impide el desarrollo de las carreteras, de las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues yo me aferré, dije, bueno, este es nuestro trabajo, defenderlo. Si no es, si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Ya si las autoridades no dan el sí, pero al menos uno hizo su trabajo, lo que corresponde, ¿no? Afortunadamente, las autoridades, pues sí, apoyaron. Al principio no nos creían, ¿verdad? Decíamos que estos niñitos nos decían, se emocionan con cualquier sitio, decían, vayan a verlo, ¿no? O sea, no es cualquier sitio, vayan a verlo. Afortunadamente, había un ingeniero que nunca se me va a olvidar, que se llama Burnaro Cabrera. Yo creo que tú te acuerdas de él. Él fue el que me dijo, no afloje, pida el túnel. Pida el túnel. Y él me decía, pero pues no ve que ya me tratan de loco. Y hasta una vez me cayó Seguridad Nacional, ahí, pues, estaba yo impidiendo el desarrollo de las carreteras, etcétera, etcétera. Y gracias también aquí hay que dar gracias a una habitante del poblado de Paso Morelos, la maestra Santana, una maestra de 50 años ahí en el pueblo, que le pedí que me apoyara, ¿no? Con firmas y todo para que el sitio se quedara. Y fue una lucha, ahora sí, como cuando hablamos de la batalla por el monumento del rey, o sea, y acá también, y eso no nomás es ahí, sino en todos los salvamentos, todos los arqueólogos de salvamento enfrentan batallas, ¿no? A veces la mayoría se gana, pero a veces también se pierde, ¿no? En este caso, pues yo me siento contento, y gracias a la oportunidad que me dio Rubén de estar ahí, yo aprendí mucho. Yo había hecho pocitos, calitas, pero ya intervenir en un sitio de esas características, pues no era la primera vez, pero dije, bueno, si me voy a dedicar a esto es como un termómetro para mí, para ver si puedo seguir en esto. Y hasta la fecha pues, sigo en salvamento arqueológico, ¿no? Entonces, la importancia del sitio de Cuetlahuichitlán, que nada más ya para terminar esta parte, el sitio se iba a llamar Los Querendes, porque está en el paraje de Los Querendes. De hecho, el túnel se llama el túnel de Los Querendes. Si se le puso Cuetlahuichitlán, fue porque el pueblo de Paso Morelos anteriormente se llamaba San Martín Cuetlahuicho. En 1956, un maestro rural le cambió el nombre a Paso Morelos, porque efectivamente por ahí Paso Morelos, cuando lo capturan y lo llevan hacia Ecatepec. Bueno, antes ¿cómo se llama? Tepecuacuilco, y después de ahí a Ecatepec. Pero eso, a mí me gustó más eso de Cuetlahuichitlán, porque en sí significa flores de cuero o lugar marchito. Otro dice que es
las flores rojas de la Navidad, ¿cómo se llaman? La Nochebuena. La Nochebuena. Sí, pero algunas de las acciones que ahí, un lingüista que ya falleció, de ahí de Guerrero, el Celestino, Ramírez Celestino, decía, pues es uno de los adjetivos que puede tener es lugar marchito, ¿no? Y eso me gustó, y así se quedó como lugar marchito. Y porque ya después, ya nomás como botana, es que decía yo a Rubén, porque Rubén quería que se llamara Los Querendes. Pero dije, bueno, pero eso al final se puede prestar a cosas. ¿Quién habitó aquí? Los querendones, ¿no? Los querendones. ¿Y por qué sucumbieron? Pues por lo mismo, ¿no? anécdota. Es que es paso a tierra caliente, mi estimado Arturo. Entonces no había muchas donde buscarle. Para nuestros escuchas estamos, el tema de hoy, en esta ocasión, la emisión de Somos Nuestra Memoria, está dedicado a la arqueología en la Autopista del Sol, en particular la defensa del patrimonio en Cuetlajuchitlán Guerrero, y para ello pues contamos con la valiosa presencia de dos grandes investigadores que ya ni siquiera me detuve a hablar de su amplia trayectoria, porque han recorrido el territorio nacional a lo largo y a lo ancho por sus muy diversas actividades en sus ya más de 40 años de servicio a la nación, y que son esto que mencionaban desde hace rato. No solamente es una labor que se han especializado en la protección del patrimonio en el sentido de evitar que se pierda físicamente, sino en crear medidas que permitan su estudio, que permitan extraerles esa información que está dentro del patrimonio. Todos entendemos que el saqueo, que la destrucción es un daño para todos. No es nada más porque esté prohibido por la ley, sino qué es lo que implica la pérdida de la información, la pérdida de la memoria, y tanto Rubén como Arturo han dedicado estos años a este tipo de estudios. Hoy en particular nos están platicando sobre Cuetlajuchitlán. Para poder regresar un poquito al tema de Cuetlajuchitlán, le pediría a Rubén, para redondear esta primera parte de nuestra plática de hoy, desde tu perspectiva, Rubén, ¿qué es lo que en concreto ha aportado la arqueología de salvamento al conocimiento de esta importante zona del país? Lo empezaste a señalar hace rato, pero desde tu perspectiva, ¿qué es lo que más resalta? Por favor. Pues que yo diría que porque casi todo lo que se sabe de la arqueología de Guerrero es por los salvamentos, ¿no? O sea, cuando se empezaron los primeros salvamentos en la costa, pues una de las cosas que se notó y que todavía sigue siendo tema de discusiones, pues a qué región pertenece Guerrero, porque lo habían puesto como de rebote en el occidente de México, pero resulta que casi no comparte características con el occidente, salvo los sitios más pegados al preclásico medio, al preclásico superior. Pero Guerrero resultó ser una entidad aparte. Esa es una de las grandes aportaciones de la arqueología de salvamento. La otra es que no tiene culturas que se hayan podido definir por nombres, porque básicamente se ha hablado más bien de las regiones, ¿no? Por ejemplo, bueno, a mí se me pasó dentro de los salvamentos ahorita mencionar pues el trabajo que se hizo, la desembocadura del Balsas por Salvador Pulido, y ahí, pues, si tú te fijas, no hay el grupo de los, no sé cómo le podíamos llamar, ¿no? Los del Pues básicamente, pues, sí, ni modo que sean el grupo de los desembocados, ¿verdad? Porque estaban en la desembocadura, ¿no? Entonces, son grupos que no se filian con ninguno de los grupos conocidos en el resto de la arqueología nacional, pero que, sin embargo, sí tuvieron mucha relación con el centro de México, ¿no? Y con otras zonas como el área maya y demás. Parece mentira, ¿no? Pero hay presencia olmeca, hay presencia teotihuacana, hay presencia tolteca, y hay ciertos rasgos de relaciones con culturas mayas de la costa de Chiapas y de Guatemala, ¿no? Todo eso se daba ahí. Entonces, eso es lo que ha aportado la arqueología de salvamento. Esta cultura mezcala, que trabajó mucho la doctora Rosa Reina en todo su momento de auge y de expansión,
tiene sus orígenes en estos lugares de Cuetlajuchitlán y los demás. Era una parte que se conocía muy débilmente por un sitio que se llama Huinahuac, que ahí trabajó la doctora Luisa Paradis, y era así como que inexplicable por qué había un sitio de esa complejidad cerca de Tepecuacuilco, ¿no? Cuando se encuentra Cuetlajuchitlán se entiende que es toda una región que todavía sigue sin explorar como se desearía, ¿no? O sea, realmente después de Cuetla no ha habido ningún otro trabajo de investigación en la zona, y estamos hablando de más de 20 años, ¿no? Y bueno, la arqueología de salvamento pues es la que ha estado abriendo brecha también en las regiones del estado. La región de la Costa Chica pues básicamente se conoce a través de pequeños salvamentos, ¿no? La parte norte pues también por salvamentos, no digamos nada de la Costa Grande, ¿no? Que solamente han sido salvamentos y así. Entonces realmente gran parte de la historia arqueológica del estado de Guerrero se debe a la arqueología de salvamento sin duda alguna. Y gran parte de todo este crecimiento que es el que nos mencionas y nos sintetizas en estas palabras, tiene que ver con este gran impulso que se le da a esta salida, insisto en ello, era una salida de por sí natural, es una salida que los mismos españoles logran encontrar, que es un tránsito hacia lo que es el Pacífico Centro y del centro hacia el Golfo, que es todo este tránsito que está plagado de ocupación, pero también es parte de todo un conjunto de lugares que tienen un privilegio enorme en cuanto a sus condiciones naturales, presencia de ríos, el río Balsas como un gran sistema no nada más de navegación, sino de comunicación, de intercambio, que puede ser hasta una frontera. Toda esta importancia nos lleva, y si me permiten regresar a Cuetlajuchitlán, al final de cuentas, Arturo, ¿cómo fue esta decisión que se llega para salvar estas, repítenos la cantidad de hectáreas que están a la vista? Nos queda claro que son más de 30 las que conforman lo que es el asentamiento en general, lo que es la ocupación humana, pero a la vista están cuántas hectáreas y cómo es lo que se logra que se llega a la decisión de esto que tú has llamado coloquialmente el túnel. Bueno, mira, el sitio así es, ya tiene su polígono, o sea, ya fue registrado a hacer su polígono, tiene 35 hectáreas. Lo único que está explorado son dos hectáreas que son, como ya mencionaba hace rato, están prácticamente sobre el eje de trazo de la carretera. Cuando se fue creciendo esto, y yo vi la magnitud del sitio y la importancia que tenía por sus materiales, como ya mencionó Rubén, o sea, y salieron ahí un penate, ¿no? de toda andesítica. ¿Qué es un penate, Arturo? Es una figurilla, ¿no? Como los de las figuras mezcala, pero en este caso hecho de toba andesítica, salió en una unidad residencial en la zona sur, y que es como lo premezcala, ¿no? Que ya comentó Rubén. Vimos todo eso y la importancia. Entonces, cuando estaba de presidente del consejo, el finado profesor García-Cú, pues yo fui a hablar con él, ¿no? Decir, profesor, es bien importante que vaya al Consejo de Arqueología y dictamine y diga que si se puede salvar este sitio, ¿no? O sea, porque no nos creía, ¿no? O sea, digo, yo fui varias veces y platicando con varios profesores y demás, Raúl Arán, etcétera, etcétera, pues no nos creía, ¿no? De la importancia que tenía este asentamiento. Entonces fue hasta que convencí con fotos y demás al profesor García-Cú. Estaba en ese entonces también la maestra Noemí Castillo, Lorena Mirambel, Tere García, o sea, de la vieja guardia, ¿no? Que formaba parte del consejo, y logré convencerlos de que fuera, ¿no? Al sitio. Eso también aquí es una anécdota bastante chistoso, porque cuando se hace por fin esa visita, llegan los de ICA, llegan los de Tribasa, llegan los de, ¿cómo se llama? Tribasa, ICA y la comisión, luego Secretaría de Comunicaciones también. Digamos. La Secretaría de Comunicaciones. Ajá. Llegan en helicópteros, ¿no? Y me dicen, ¿y el Consejo de Arqueología qué helicóptero tiene?
No, Ajá, bueno. y en eso ahí venía una camionetita gris, que era del consejo en ese entonces. Digo, pues ahí viene, ¿no? Y bueno, fue eso que entonces ahí hubo una reunión en el sitio en donde se decidió, bueno, ya platicado con como te comenté, con el ingeniero Bulmaro Cabrera, de que se hiciera este salvamento a través de un túnel, o sea, que se preservara el sitio a través de un túnel. Entonces, este es como uno de los primeros o único caso en donde no está peleado, ¿no?, el avance de las carreteras o de las vías de comunicación con la investigación arqueológica, ¿no? Se complementó, ¿no? Y gracias a eso, tampoco quiero decir que me partí ahí todo, ¿no? Pero hicimos nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Entonces yo me siento muy orgulloso y te digo, gracias a Rubén que confió en mí, ¿no? Al principio me decían, no, pues mi compadre está por acá. Hay que aclarar que somos compadres de a de veras, ¿no? También. No me dejó morir y me apoyó, ¿no? Entonces, gracias a eso, se logró salvar el sitio de Cuetlacuchitlán, que lamentablemente ahí está, ¿no? O sea, se logró que tuviera un custodio, se logró que ya tuviera pues mantenimiento, etcétera, etcétera. Se hizo, ya tiene una unidad de servicios, ¿no? Incluso se hizo un pequeño museo del sitio con piezas de réplicas, ya con baños, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente la investigación no se ha continuado, ni ahí en Cuetlacuchitlán, ni en los sitios de los alrededores, ¿no? Si no fuera porque nosotros fuimos y no nos casamos nada más porque nos vamos a clavar en el sitio de Cuetlacuchitlán que está sobre el eje de trazo, no hubiéramos conocido los demás sitios que hay en el noreste de Guerrero, ¿no? Como el sitio que se llama el Cerro de la Rueda, que es un sitio único que está en la parte alta, es un gran cerro. En la parte alta tiene una arquitectura igualita a la de Cuetla, pero además tiene 3 anillos, ¿no?, que son calzadas que están alrededor del cerro. Algo que no se había visto tampoco, como ya te mencionó Rubén, está tumbas de arco falso, que nosotros contabilizamos en ese momento como 8, pero está registrada esa información, están localizados esos sitios, y ya no han continuado las investigaciones, ¿no?, que lamentablemente por X cuestiones que no vamos a comentar, no se ha seguido la investigación, ¿no? O sea que gracias, en este caso, al trabajo que se hizo sobre la autopista del Sol, se pudo localizar una gran cantidad de sitios, ¿no?, de todas las temporalidades, preclásico, clásico, posclásico y colonial incluso, que si no se hubiera hecho en su momento, y si se hubiera, como dijo Rubén, se hubiera acatado o se hubiera seguido ese primer dictamen donde se dijo que no había nada, imagínate la pérdida que hubiera sido para la investigación en el estado de Guerrero. Rubén, decías que es imposible que no exista, si la carretera parte en 2 al estado de Guerrero, ¿cómo es posible que no se detecten más que 2, 3 sitios por ahí, y ni siquiera sobre el eje del trato, ¿no? Entonces es muchas veces muy difícil, pero si uno se aboca a lo que realmente le corresponde, se puede lograr cosas como esta, ¿no? Y no sé qué otra cosa quiera comentarme, digo, mi querido Rubén, al respecto. Pues nada, redondeando un poquito la anécdota de los helicópteros, ¿no? Cuando llegó el consejo y estábamos a ras de suelo, pues de repente dije, hay un ingeniero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues ¿por qué no damos una vueltecita pues para ver cómo está? Porque los del consejo, bueno, sí estaban impresionados, pero tampoco como que decían mucho, ¿no? Entonces sí, nos subimos al helicópterito, le dimos la vuelta, y cuando se ahogaron, lo primero que dijeron, se queda, el sitio se queda, se tiene que quedar. O sea, ya después de haberlo visto desde el aire, dijeron, no, es que eso se tiene que quedar, ¿no? Entonces ahí pues esa estrategia de Arturo de involucrar a todos los interesados en un mismo día, pues es en realidad la que permitió que se mantuviera el sitio, ¿no? Porque ya dejó de haber como pretextos o obstáculos para que esto se siguiera, ¿no? Entonces pues eso más o menos, ¿no? Desde mi perspectiva y en una apretada síntesis de todo lo que han estado mencionando para poder desarrollar una labor de esa naturaleza, que el tema de hoy es la defensa del patrimonio en Cuetlacuchitlán, pues es la defensa del patrimonio en cualquier parte del país, entendiendo que el patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico es de la nación, que su preservación es una labor del instituto, pero es una obligación de todos los mexicanos. El saqueo, el coleccionismo, pues al final de toda la historia lo que está impactando es
en el conocimiento de nuestro pasado, en la memoria de la sociedad. Entonces, pues es un delito que tenemos que evitar, que se tiene que perseguir, pero la idea es evitarlo. Y bajo este sentido, si, en esa apretada síntesis, yo entendería la arqueología de salvamento, hacia dónde va. En el sentido en que lo están planteando ustedes, es los mejor capacitados, capacitar a la gente, plantearse preguntas acerca de los procesos históricos, hacer estudios regionales, no quedarse en un punto, darle continuidad, y en los casos concretos en los cuales no hay forma de evitar que se pierdan, o más bien hay forma de evitar que se pierdan y que se logren modificaciones al sistema constructivo o al proyecto, pues ¿en qué consiste? En contar con los argumentos suficientes, los argumentos técnicos, científicos, materiales suficientes para hacer esa defensa, y de una manera conjunta en todas las instancias, a nivel investigadores que están en campo en todos los días, los jefes inmediatos, como fue el caso tuyo, Rubén, como director del Centro Lina Guerrero, y pues las máximas autoridades que al final de cuentas son las que, como en el instituto, son las que van a decir, pues adelante y procede. Por fortuna no es el único caso. En el caso de la Parota también, como mencionaba Rubén, oposición social, en el caso del Estado de México, oposición social, pero también los argumentos arqueológicos, los argumentos patrimoniales han pesado. El caso de la línea 8 del metro, en su primera etapa de construcción, también tuvo un gran impacto social, un gran impacto en la comunidad. Entonces, sí es posible, esto digamos como un mensaje para nuestros escuchas, nuestros seguidores, es posible que se hagan las dos partes fundamentales. El beneficio de una obra social, como una de esa naturaleza, pues que es una carretera que permite el tránsito fluido, seguro, hacia lugares de esparcimiento, por un lado, y por otro lado la recuperación del patrimonio para poder entender este proceso. Vamos hacia la etapa final de la emisión de hoy, y sí me gustaría que pudiéramos tocar, aunque sea de manera muy breve. Cuitlahuchitlán es uno de los lugares que los visitantes pueden conocer. Si van por la autopista, en el medio de transporte que sea, es pasando la caseta llamada Paso Morelos, 3 kilómetros adelante nos dice Talavera que ahí está el túnel. Arriba de ese túnel está el sitio arqueológico. Así es. Pero ¿cómo le hago para visitarlo? Bueno, ¿qué te digo? Bueno, son dos formas. Actualmente ya hay una bahía de estacionamiento, pero es de regreso, o sea, de Chilpancingo hacia la caseta, ya hay una bahía de estacionamiento donde te accesas por una escalera, etcétera, etcétera. Cuando vas para rumbo a Chilpancingo tienes que dar la vuelta en el retorno y regresar. Sería por la parte de la autopista, que sería lo más adecuado y lo más idóneo. Por la otra tendrías que entrar al pueblo y subir por un camino de brecha, ¿no? Y pues ya tiene rato que no vamos por ahí, yo creo que nunca se le dio mantenimiento. Entonces, pues costaría trabajo. O sea, lo más indicado sería por la autopista. Rubén. Sí, es un trayecto de 20 kilómetros que hay que avanzar hasta que hay un retorno. Y como si vinieras a la Ciudad de México, ahí está la bahía de estacionamiento saliendo del túnel, las escaleras para acceder al sitio arqueológico. Y bueno, el único inconveniente es que si ibas a Acapulco, pues hay que volver a pagar la caseta, ¿no? O sea, estamos hablando más bien de que sea una visita exclusivamente para conocer el sitio. Tendrías que pasar la caseta de Paso Morelos, avanzar 20 kilómetros después del túnel, regresar, y ahí ya puedes dejar tu coche, acceder. La zona se consolidó, pues hace ya ¿cuántos años, Arturo? Como
casi 20, ¿verdad? Casi 20 años. Casi 20 años, que también ahí yo creo que es una cosa interesante de llamar, porque una vez que terminó la autopista del Sol, entramos en un impasse en que pues yo cada año trataba de meter un proyecto de consolidación, y así se pasaron como 7 años. Aquí van a venir los reconocimientos hasta que nos topamos con Alberto López Guario, que fue el que nos hizo caso, y ya pudimos realizar 4 temporadas de consolidación para dejar el sitio pues en condiciones de visitar. Recientemente, pues yo entiendo que el Centro INA Guerrero de repente consigue presupuesto y le van dando un poco más de mantenimiento. En el 2011 se logró que la SCT donara los terrenos que estaban en el derecho de vía a la zona arqueológica, entonces bueno, eso ya le da un poquito más de certeza jurídica al área, pero sí, donde sí se ha atorado el asunto es que Cuetlacochitlán no se ha convertido propiamente en un sitio abierto al público como esperaríamos, o sea, aunque tiene una unidad de servicios, pues no hay agua, ¿verdad? Aunque es un sitio grande, pues solamente tiene un custodio y detallitos, pero yo creo que el gran logro fue que sí se pueda visitar, que tenga un custodio y que tenga, hasta donde ha sido posible, pues las facilidades para los visitantes, ¿no? La señalización y todo lo demás que implica esto. ¿Qué otros lugares en Guerrero ustedes nos recomendarían a los escuchas para que, ya que vamos a Guerrero, no nada más es pura playa, es las discotecas, divertirse? ¿Qué otros lugares arqueológicos son de interés, atractivos, históricos desde su perspectiva? Si me pueden nombrar 3 cada uno, se los agradecería. Pues no sé si quieres empezar. Adelante, Arturo. ¿Cuál me recomiendo? Que no sea discoteca, por favor. Rubén bien sabe muy bien, porque él se ha especializado en la cuestión de los petrograbados. Ahí en Acapulco pues hay varias zonas que tienen petrograbados, ¿no? Y es sobre ¿cómo se llama? El Cerro del Veladero y ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman ahí esa cosa? La máquina, la 5 de mayo. La 5 de mayo. Bueno, a ver, tú, Rubencito. Sí, bueno, obviamente que las pinturas de Justlahuaca, ¿no? Y las grutas, ¿no? Que tienen las pinturas olmecas son sitios que por su belleza, por su significado cultural, pues son sitios que no deben de perderse, ¿no? Está también la parte de los petrograbados de Acapulco, como bien mencionó Arturo, que son básicamente como 6 sitios en la bahía de Acapulco, que la gente va y a veces pasa a un lado de ellos y ni siquiera se da cuenta que ahí están. Entonces ese es otro lugar muy, muy interesante. El mismo fuerte de San Diego en Acapulco es muy interesante por toda la cuestión que implica lo del comercio con la nao de China y lo que eran las fortificaciones coloniales del siglo XVI, la misma arquitectura sísmica, ¿no? Obviamente, pues no de uno de dejar de visitar Izcateopan, que aparte de tener los supuestos restos de Cuauhtémoc, también tiene un sitio arqueológico que trabajó Juan Yadeun en los 70s y que ahora está a cargo de Raúl Barrera y lo tiene muy, muy presentable. Y en la zona de Xochipala, la zona de Xochipala, pues que es uno de los sitios emblemáticos de la cultura mezcala y que tiene muchos años que ha sido trabajado por la doctora Rosa Reina Robles, ¿no? Entonces, pues yo diría esos sitios en particular, porque hay otros sitios más que ya no están tan abiertos al público. Yo te podría hablar de 20 sitios de arte rupestre de la Costa Grande, pero bueno, ya sería como turismo de aventura, ¿no? Ajá. Sí. Y el propio Chilpancingo tiene una zona arqueológica que se conoce como Pezuapan, que tiene una pirámide y una plaza, y que también ese fue un salvamento, un rescate. Y en ese mismo lugar, pues hay también había tumbas de arco falso que excavó también Guadalupe Martínez Don Juan y la doctora Rosa Reina. Esas no están abiertas al público, pero las piezas están en el Museo Regional. Y yo creo que hay 3 museos que no hay que perderse, ¿no?
el Museo Regional de Guerrero, el Museo de la Costa Grande en Zihuatanejo, que se hizo también por ahí, y y el otro ya se me olvidó. Pero El sí, que mencionabas, el Fuerte de San Diego, que el también Fuerte de San Diego, sí, el Fuerte de San Diego. que permite tener un conocimiento de que la historia en esta zona no es nada más prehispánica o no nada más es virreinal, Sí, sino es todo el proceso, como lo mencionaba Arturo, ¿no? Hasta, ¿por qué se llama Paso Morelos? Pues porque por ahí pasó nuestro Morelos. héroe nacional, Ajá. el siervo de la nación. Sí, y bueno, por ejemplo, te digo que hay muchos lugares que entrarían como dentro del turismo de aventura, ¿no? En Acapulco está lo que es el edificio del Polvorín del Fuerte de San Diego, que mucha gente ni sabe que está bien cerquita, nada más hay que subir la loma. Es una edificación colonial fortificada, que afortunadamente ya fue rescatada por el gobierno del puerto y ahora es una biblioteca. Pero es el que complementa el entender cómo era el sistema de fortificación de la bahía de Acapulco en la época de la colonia, ¿no? Y cómo eso era lo que permitía pues la realización del mercado anual de la NAO, ¿no? Que era una cosa impresionante. Entonces, bueno, para el que esté ávido de cosas, pues hay mucho que ver, ¿no? Ojalá sea así y que todas estas palabras, esta experiencia de tantos años de labor en el instituto sirvan para que nuestros escuchas se animen, visiten Guerrero, se adentren en esa historia. Para despedir voy a pedir una cosa muy breve, mi estimado Arturo. ¿Cómo era la gente que vivía ahí en Cuetlajuchitlán físicamente? Bajitos, altos, gordos, flacos. No, pues, lamentablemente el material está se sacaron 18 enterramientos, ¿no? Enterramientos humanos. Lamentablemente el estado de conservación pues muy deleznables, ¿no? O sea, en cuanto físicamente, pues tenían una estatura media, ¿no? Unos 60 más o menos, con 2-3 entierros que se lograron medir. Tenían patologías como la criba, hiperstosis porótica, periostitis, que están asociadas con problemas de nutrición, ¿no? O sea, mala alimentación. Hay un entierro que tuvo un limado dental muy característico porque nada más presentó un solo de los incisivos centrales limado de 6 líneas, que Javier Romero lo identifica, sería el primero en México, porque el primero que se detecta el profesor Javier Romero es para el sureste de Estados Unidos, o sea, es una característica de ese personaje. También hay un entierro, el entierro 6, más bien son como, de los 18 entierros son como 9, o la mitad podemos decir, que son entierros como ofrenda a la estructura. Este entierro 6 estuvo asociado a las tinas y tuvo un collar de dientes humanos, ¿no? O sea, pues debía haber utilizado gente de poder, o sea, el cacique o el chamán del lugar, ¿no? Un collar de conchas, ¿no? Un Strobus raninus que venía del Pacífico. O sea, esas serían, como decía Rubén, las relaciones que tuvo que haber tenido Cuetlajuchitlán hacia la costa del Golfo también. Y digo, lamentablemente el material está muy deleznable, presenta deformación tabular erecta, algunos de ellos. En un entierro se encontró asociado el entierro de un individuo femenino que tiene una cuenta de piedra verde en la boca y un niño que salió asociado con un perro. Entonces ya desde esas épocas son cosas que posteriormente se retoman para los mexicas, que el famoso perro, ¿no? Que te ayuda a cruzar el río. Tenemos un caso ahí en Cuetlajuchitlán, ¿no? Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Rubén. Si nos quisieran decir en breve algún comentario final para despedir la emisión. Rubén, por favor. No, pues yo quería como invitarlos a que conozcan Cuetlajuchitlán, ¿verdad? Es un sitio que vale la pena. Hay poca bibliografía, pero hay un artículo en la revista de Arqueología Mexicana donde hicimos una síntesis, Arturo y yo, de todo lo que es la descripción del sitio. Y hay un libro que, pues desgraciadamente, yo creo que ya es un incunable verdad sobre Cuetlajuchitlán. Se publicó por una editorial que se llamaba Ediciones Euroamericanas en combinación con el INA. Se vendió en su tiempo en las librerías del INA y en el Museo Nacional de Antropología, pero ya por ser un libro viejo, pues ya no se encuentra.
pero creo que en Amazon todavía lo puedes conseguir, ¿no? Y no sé, pues yo haciendo una reflexión hace rato preguntabas de hacia dónde va la arqueología de salvamento. Pues yo creo que ahorita el Tren Maya y Santa Lucía, de lo que debe ser el tener la capacidad para enfrentar proyectos de esta envergadura, ¿no? Entonces yo ahí lo dejaría, pero sí es una cuestión, como dijo Arturo, se necesita una participación multidisciplinaria, muchos recursos tecnológicos y mucha gente capacitada. Esa sería mi reflexión nada más, en la arqueología de salvamento. Gracias, sí. Rubén. Arturo. Totalmente de acuerdo con Rubén, ¿no? Yo sí, desde que daba clases, yo di clases en la ENA casi 18 años. Siempre comenté a los alumnos que los mejores arqueólogos deben estar en salvamento arqueológico. ¿Por qué? Porque son los únicos y primeros que van a poder salvaguardar el patrimonio. No hay otra oportunidad. Si no se hace en su momento, en tiempo y forma, se pierde la evidencia. Y como acaba de decir Rubén, se necesita actualmente tecnología. Vamos a intentar todos entender la trascendencia de las dos partes de la película. Por un lado, la sociedad necesita obras, sí, necesitamos obras, pero también la sociedad necesita fortalecer su memoria con mayores y mejores datos, y para eso requerimos de trabajar juntos para alcanzar este noble fin, que es beneficio inmediato y memoria de largo aliento. Muchísimas gracias a ustedes. Quedan reflexiones a partir de su experiencia de hace ya cerca de 30 años que se dice muy fácil, pero también se dice muy fácil que es una ocupación que tiene 2.800 años de antigüedad. Entonces, para nuestros escuchas, para nuestros seguidores, les invito a que vean y repiensen en esas experiencias que además yo les reconozco de corazón a Rubén y a Arturo la amabilidad de haber participado con nosotros, pero también la amabilidad de plantear sus experiencias y sus posibilidades hacia adelante de una forma tan amable, una forma tan sencilla y sin agresividad. Es una forma de decir, aquí estamos y tenemos que caminar juntos para este lado. Así, Luis Alberto López Guario, en nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la muy generosa participación de los doctores, pero más que doctores en la academia, doctores en el campo y en la experiencia, Rubén Manzanilla López y Jorge Arturo Talavera González, grandes investigadores del instituto. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias, Arturo, por participar en esta emisión, por estar en esos micrófonos. Éxito para ustedes y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de la producción a través de nuestras plataformas www.radio.ina.gov.mx y por Spotify. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio con Gabriela Marentes Garza, la producción y grabación de Banibaldo Morales Ellis, edición Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo, Luis Alberto López Guario. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.